Antes de que Cole llegara a Brawl Stars, él se dedicaba al trabajo del campo. Era una especie de guardia o cuidador, que tenía que alejar a los animales de los cultivos, ya que estos siempre dañaban todo y se llevaban la cosecha. El trabajo de Colt no parecía tan difícil al principio, ya que solo alejaba a los cuervos que andaban por el campo. Pero con el tiempo empezaron a suceder cosas extrañas en el campo. Hubo un día en el cual llegó temprano por la mañana, a poner varios espantapájaros para que así se le facilitara el trabajo, pero al andar entre los cultivos, se empezaron a ver huellas por todos lados. Al ver esto, Colt fue con el dueño del campo, y le mencionó lo que había visto, y además, preguntó si había visto a otra persona andar entre los cultivos. El dueño le mencionó que no había visto a nadie, y que posiblemente si alguien hubiese entrado al campo, habría sido de noche, para que nadie lo viera. El dueño le consiguió un machete a Colt, para que alejara a cualquiera que quisiera entrar al campo sin autorización o permiso. Después de haber conversado sobre lo que había pasado, cada quien fue a su trabajo, y Colt le dio curiosidad, y volvió a ir donde estaban las huellas, e investigar un poco, ya que ese que había entrado podría volver al campo y causar algún daño a los cultivos. Después de un rato, Colt empezó a colocar los espantapájaros entre los cultivos, y además quitó las marcas de las huellas que estaban entre los cultivos para volver a poner semillas. Al finalizar ese día de trabajo, Colt se fue con el dueño para avisarle que ya se iba a retirar, para descansar en su casa. El dueño le dijo que estaba bien, y también le preguntó si había visto a alguien en el campo, y Colt le mencionó que no y se retiró. Al estar cenando, Colt recibió una llamada de un número desconocido, y lo que hizo fue no responder, y seguir cenando, pero a los minutos volvió a recibir otra llamada del mismo número. Esta vez dejó que su celular sonara para ignorarlo, hasta que terminó. Al terminar de cenar, volvió a tener otra llamada de ese número desconocido. Colt la pensó 2 veces antes de responder, ya que era mucha insistencia en estar marcando una y otra vez. Decidido a responder la llamada, alguien tocó la puerta de su casa y fue a abrirla, pero su celular seguía sonando. Pero aún así fue a la puerta, y al abrirla no encontró a nadie, y su celular se apagó. Era bastante extraño lo que había pasado, y salió a unos metros de su casa para ver quién había tocado y no encontró a nadie. Entró a su casa y trató de encender su celular, pero no pudo, y lo conectó para que tuviera algo de batería, y solo así logró encenderlo. Estuvo unos minutos en el celular y no recibió ninguna llamada, y al estar cansado dejó su celular cargando y fue a dormir para el día siguiente ir a trabajar. En la mañana siguiente, Colt se levantó muy temprano y fue a su cocina para hacer el desayuno y alistarse. Al estar preparando su desayuno, escuchó varios golpes en la puerta de la entrada, y dejó de cocinar y fue a atender la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre que tenía unos papeles en su mano, y le mencionó varias cosas importantes a Colt. Lo primero fue que un grupo de niños había desaparecido anoche sin dejar rastro alguno. Lo segundo fue que en las calles estaban llenas de rocas. Y por último, fue la aparición de una criatura con forma de hombre y pájaro. Además, el hombre que le había mencionado esto a Colt le mostró algunas imágenes de las calles llenas de rocas y la criatura que había aparecido, la cual no se alcanzaba a ver bien, porque la imagen había sido tomada en la oscuridad. Colt le dijo que haría todo lo posible para conseguir información sobre los acontecimientos, y el hombre le dio las gracias y se retiró. Después de esa conversación, entró a su casa a terminar de preparar el desayuno y a alistarse. A la hora de partir a su trabajo, recibió una llamada urgente de su jefe, sobre algo que había sucedido en el campo. Colt respondió, y su jefe se notaba algo nervioso. No podía pronunciar bien algunas palabras, y la señal de la llamada era mala, se cortaba constantemente. Tras varios minutos de conversar, la llamada finalizó sin razón alguna y Colt no logró entender todo lo que había escuchado, por lo cual fue lo más rápido que pudo al campo con su jefe. Al llegar se encontró que una gran parte de los cultivos había sido quemada y la casa del jefe destruida. Colt hizo una llamada a un conocido para que lo ayudara a encontrar al responsable de los daños. Lo llamó y afortunadamente respondió, pero la señal era mala y se lograron entender muy poco, pero mencionaron que se veían en el centro del pueblo para hablar sobre el tema. Colt buscó a su jefe y lo encontró nervioso y asustado, y preguntó si había visto algo y le mencionó que solo logró ver la silueta de un hombre corriendo lejos del fuego. La situación era difícil y el jefe fue a buscar unas armas para terminar con el problema.
Fue a la casa destruida y entre los escombros sacó 2 revólveres y se las entregó a Colt para que las usara si fuera necesario. Dejó el machete que anteriormente le había dado y agarró estas 2 armas y las colocó a sus costados. El jefe le mencionó que Colt volviera al día siguiente para arreglar el campo y volver a sembrar, ya que iba a llamar a la policía para reportar lo que había pasado. Colt se retiró a su casa para después ir con su conocido y hablar sobre todo lo acontecido en los últimos días. Al estar descansando en su casa, Colt recibió una llamada de un número desconocido, el mismo que le había marcado la noche anterior. Esta vez respondió sin pensarlo y se encontró una gran sorpresa. Al principio el sujeto que había llamado a Colt estaba callado, hasta que empezó a hablar y a poner nervioso a Colt. Este sujeto le mencionó que el pueblo donde vivía iba a desaparecer y el campo donde trabajaba iba a ser quemado. Colt le preguntó quién era. Crow. La conversación terminó y Colt hizo una llamada para verse con una persona en el centro del pueblo, para hablar de inmediato. Después de media hora, Colt se encontró con su conocido y le hizo varias preguntas para ver si había visto algo relacionado con la desaparición de los niños, las rocas dispersadas en la calle y el hombre con forma de pájaro. Esta persona le mencionó que hace un par de días había visto a este hombre con forma de pájaro, que tenía con él navajas en sus manos y que era muy peligroso. Colt le dijo también que alguien había quemado los cultivos del campo y que había destruido la casa de su jefe, y que tal vez todo estaba relacionado. Después de conversar durante un buen rato, se pusieron de acuerdo para salir en la noche y encontrar al culpable de todo lo sucedido. Al llegar la noche, Colt salió de su casa e hizo una llamada para ponerse de acuerdo sobre los lugares que estuvieran vigilando para tener más partes del pueblo aseguradas. Al ponerse de acuerdo empezaron a caminar por todas las calles y al parecer todo estaba calmado. No había nada sospechoso y las personas estaban en sus casas. A las horas, algunas lámparas del pueblo se empezaron a apagar y la visibilidad se estaba reduciendo, pero eso no fue impedimento para seguir vigilando las calles. Colt fue a su casa y tomó una linterna que tenía y salió de nuevo a las calles. Al estar caminando se empezaron a escuchar varios pasos. Colt miró todas las direcciones y no había nadie que lo estuviera siguiendo. Hizo una llamada para contactar a su compañero y este, cuando respondió, le dijo que había visto a una persona corriendo por las calles y lanzando algo hacia las lámparas, provocando que se apagaran. Colt le preguntó si se encontraba bien y le mencionó que solo tenía algo de miedo por el hombre sospechoso y que lo buscaría para interrogarlo. Terminaron la llamada y al parecer Colt ya tenía algunas respuestas sobre lo sucedido. Siguió caminando y se volvieron a escuchar pasos. Esta vez volteó rápidamente a todos lados y nadie estaba cerca de él, hasta que observó hacia arriba y encontró a alguien sobre una casa. Colt le preguntó qué es lo que hacía sobre el techo, pero este no respondió y se quedó inmóvil. Con su lámpara, alumbró a este hombre y tenía rostro de pájaro, y voló hacia Colt para atacarlo. Los dos cayeron al suelo y empezaron a darse de golpes el uno al otro, hasta que Colt logró levantarse y corrió en busca de su compañero. Pero este hombre con forma de pájaro lo siguió desde los techos e impedía que llegara con su compañero. Colt sacó los revólveres y empezó a dispararle. Era bastante difícil darle, ya que no se podía ver muy bien en la oscuridad, pero su compañero logró escuchar el sonido de las balas y fue corriendo hacia Colt para ayudarle, y al llegar con él dejó de disparar y el hombre con forma de pájaro salió volando. Los dos se pusieron atentos hacia todos los lados para que no les llegara por sorpresa, pero Colt se separó a unos metros de su compañero y el hombre con forma de pájaro le arrojó navajas hacia las piernas y logró hacerle varias heridas que lo tumbaron. Su compañero sacó su arma y empezó a dispararle al hombre, pero este fue sobre Colt y lo agarró con sus piernas y se lo llevó volando. En esos momentos, Colt tenía heridas y estaba perdiendo bastante sangre, al tal grado que se desmayó y no pudo librarse. Después de varios días, Colt estaba recostado en el suelo en alguna parte del desierto. Estaba perdido y sus heridas habían cicatrizado, pero llevaba con él sus revólveres con los cuales se defendería.
Sin saber a dónde ir, empezó a caminar en el desierto para ver si encontraba algún lugar donde estar, hasta que volviera a su hogar. Después de varias horas de caminar, se empezó a encontrar con pilares de rocas grandes y murciélagos por todos lados. Siguió caminando un poco más y encontró un cactus con vida, que lo atacó y además se volvió a encontrar con el hombre con forma de pájaro que lo había traído al desierto, y desde ahí comenzó su aventura en un lugar llamado Brawl Stars. Algo que faltó mencionar acerca de Colt eran sus hermanas, las cuales después les comentaré en otro video.